Bueno, buen día a todas y a todos. Agradezco la puntualidad de cada uno de los presentes y por respeto a ella, comenzaremos el evento. La Biblioteca y el Centro de Cultura de la Universidad Iberoamericana de León les da la más cordial bienvenida a esta presentación editorial de la novela titulada Un corazón extraviado. Esta novela fue escrita por María de Alba y publicada el año pasado. Nos acompañan el día de hoy Lola Horner, Jesús Nieto y la autora de este escrito, María de Alba. Comenzaremos con las opiniones de nuestros comentaristas y posteriormente María nos brindará su perspectiva. Al final del evento habrá un espacio para preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Jesús Nieto estudió Sociología en la UNAM y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente de asignatura en la Universidad Iberoamericana de León y cuenta con el apoyo del CONACYT para su estancia de investigación postdoctoral sobre literatura mexicana en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato y ha publicado 2 libros de poesía. Esa es la palabra. Muchas gracias. Bueno, me voy a poner de pie, si no que está más fácil sin micrófono, igual de micrófono. Escuchen ahí, claro. Mejor con el micrófono. Bueno, está bien. Yo lo quería hacer así como de viva voz, como hacía sus presentaciones Garfias en los teatros del país. ¿Alguien ha escuchado hablar de Pedro Garfias? Se vale decir que no. Él sí, yo sí creo que sí. Ahorita les platico. Federico García Lorca. Ese sí le suena un poquito más. La luna se fue a la fragua con su comisión de nardos. La niña le está mirando. La niña la mira. Sí, como que suena un poco más, ¿no? Verde que te quiero verde, verde bien, verde, ¿no? Bien. Podemos empezar con la presentación, por favor. Nos trajo María de Alba una serie de fotografías que nos van a dar un poco de contexto para ubicar el tema general de la novela y algunos aspectos ya bien particulares. Es un proyecto con el cual yo me siento personalmente vinculado porque, pues, desde muy chavillo me tocó escuchar hablar de Pedro Garfias. Curiosamente, Pedro Garfias estuvo aquí en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, en los años 50, cuando estaba fundándose la Facultad de Filosofía y Letras. De hecho, a eso vi. A eso vi. Y entonces, bueno, hay una anécdota que no se las voy a leer, pero se las cuento. Está publicada en este libro, que es de la editorial, de la colección Clásicos de Guanajuato, de la editorial La Rana, como saben, es la editorial de aquí del estado. Y ahí José Rojas Garcidueñas cuenta de cuando vino Garfias a Guanajuato y le prometían que iba a dar unos cursos sobre poesía española, sobre poesía de su generación, es decir, los que habían sido sus amigos, que claro, los más famosos pues se llaman Federico García Lorca, o se llaman Luis Cernuda, que no fue tan cercano realmente, pero era compañero de la generación. Si le podemos dar la siguiente imagen para que vayamos viendo algunas cuestiones, miren. Estas son 3 imágenes de Pedro. Acá está Garfias, en diferentes etapas de su vida, estuvo luchando en la Guerra Civil. ¿Alguien se acuerda de la Guerra Civil Española? Voy a hacer así una súper síntesis brevísima y simplemente voy a decir que es el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Estamos por ahí. ¿Por qué? Porque entre 36 y 39 se va a dar una guerra civil, una guerra fratricida, donde tenemos de un lado a los nacionales y del otro lado a los republicanos. Se había instaurado una república en España, se empezaron a hacer una serie de reformas y obviamente estas reformas causaron mucho revuelo. Se empezaban a levantar de pronto los obreros en tal lado, los campesinos en otro lado, y esto causó mucha polémica y entonces a los conservadores esto no les gustaba, y bueno, el general Franco se levanta en armas en el norte de África, que había un campamento allá, y empieza la llamada Guerra Civil Española. Si se acuerdan de El Guernica de Picasso, ahí tenemos un monumento a esta guerra fratricida. Bueno, si nos seguimos, ya después podremos volver a estas imágenes. Acá está ya Pedro Garfias, del mayor, es el de las barbas, con su amigo Alfredo Gracia, que fue quien, ahora sí que lo acogió de manera muy cortés en esta librería en Monterrey, y gracias al apoyo de él, al apoyo de Raúl Frías, que fue rector de la Universidad de Nuevo León, y algún funcionario del gobierno, pues, pudieron un poco financiarle la vida en esas últimas temporadas de su vida.
Por acá está el monumento, este monumento en la universidad. Hay tres, el primero está en Guadalajara, el de medio es en la Ciudad de México, y los últimos en Andalucía. Ok. Entonces ahí están tres monumentos, ¿no? A Garfias, que es este poeta del que nadie piensa de inmediato. Cuando se dice generación del 27, se piensa en las fotos, y regresamos a estas mejor después, pero si nos vamos más adelante a la que sigue, esa. Esta es la gran foto de un evento que le da el nombre a la generación del 27. Pasan dos cosas interesantes en 1927, casi un siglo ya. En 1927 se reúnen en Sevilla, en el Ateneo, una serie de poetas para recordar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora, el gran poeta barroco. Generalmente cuando se habla de la poesía en España se dice, bueno, en los siglos de oro nos vamos hasta el Renacimiento barroco, y ahí está Luis de Góngora, ¿no? Y 300 años después aparece esta generación, es el siglo de plata de la poesía española. García Lorca, Alberti, Jorge Guillén, Manuel Aguirre, varios otros, Dámaso Alonso también está por ahí. Garfias no está en la foto, ahí en la novela se especula, fue o no fue, no salió en la foto, se fue a tomar un trago, quién sabe, ¿no? ¿Qué pasó? Pero no salió en la foto. Entonces Garfias siempre es este personaje marginal, y si se fijan cuántas mujeres hay ahí, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ahí ahorita hablamos un poquito de este trío, hay varios, pero hay tres que son muy famosos. Sí salió en esta foto. En esta foto sí salió con García Lorca, con Buñuel, Salvador Dalí, y es Moreno Villa, ¿no? El mayor, que también acabó en México, por cierto. Bueno, y Buñuel también acabó en México. Entonces, es esta generación muy famosa por diversos motivos. No, para adelante. Aquí están las mujeres. Ahorita nos va a platicar un poquito más María de esto, ¿no? De la presencia de las mujeres en la generación del 27 y de la invisibilización de estas mujeres, ¿no? Entonces está Maruja Mayo, por ahí está, a ver, vamos al siguiente, por está la Sin Sombrero, ahí está Maruja Mayo, la pintora, Deli Tejero, que curiosamente fue pareja de Pedro Garfias en un momento de la vida. Y entonces es este personaje que siempre es un poco marginal y que además tiene esta muerte prácticamente anónima en Monterrey. ¿Por qué Monterrey? Por azares del destino. O sea, ¿por qué? Porque sucedía que ahí se había fundado la Autónoma de Nuevo León en ese momento. Despuésito se funda el TEC de Monterrey. Hay como una intención de los empresarios de decir, oigan, la ciudad necesita cultura, necesitamos enriquecernos de otras maneras, y empiezan a traer a estas personalidades a que hagan cosas, y se van a llevar ballets y óperas, etcétera, etcétera. Son años muy interesantes en México, ¿no? No solo los años 50, desde los años 20, 30, que llegan todos estos españoles en barcos y que vienen de situaciones de pobreza, que vienen de situación de guerra. Pedro Garfias realmente no va a tener mucha buena suerte por acá. Nunca consigue un trabajo fijo, su alcoholismo se agrava y poco a poco se va quedando sin amigos, sin esposa, y al final pues ahí aislado y con el apoyo de estos unos cuantos filántropos que le echamos, que ya regresé al principio y ya las va a comentar después María, creo. Era nada más un poco para que vean ese contexto. Entonces, Garfias pertenece a esa generación en la que tenemos a un Salvador Dalí, que es famosísimo, ¿no? Que tenemos ahí a un Luis Buñuel, que va a venir a hacer cine a México, en la época en la que el cine mexicano es una gran industria, un gran negocio. Las películas de cine mexicano se van a exponer, se van a exhibir en América del Sur. Y sin embargo, Garfias se queda ahí como ni de aquí ni de allá. Es un personaje que nadie sabe mucho de él. De ahí la importancia de esta novela que escribe María de Alba, que empieza a escribir hace unos 5 años. Bueno, sí. La empiezas a escribir hace unos 5 años, la empiezas a investigar desde hace como muchos, ¿no? Y en alguna ocasión platicábamos, los tres que estamos acá, y hoy Pedro Garfias, que murió, y digo, sí, claro, es una historia increíble, ¿no? ¿Cómo contar esa historia? Y ustedes tengo entendido que vienen del grupo de Claudia de Storytelling, ¿no? Bueno, aquí está un ejemplo de cómo contar una historia a partir de retazos, a partir de cosas sueltas. De aquí podría salir una película, sin broncas, interesantísima, ¿no? Con todo
caudal de personajes dispersos, porque además, ¿qué es un exilio? No es una novela en ese sentido muy dolorosa. Ya verán que se entrecruza también con el personaje de María de Alba. Hay una dimensión autoficcional, pero es una novela muy dolorosa, de entrada, por esta cuestión del exilio, porque se sale uno de un país que se está partiendo a pedazos, y todos estos personajes que venían de una ilusión de lo que iba a ser esa república y de lo que empezaba a ser esa república, se hace añicos, porque llega un régimen militar y empieza a prohibir y prohibir y prohibir. Y primero es prohibir libros, y después es prohibir que las mujeres puedan tener una cuenta de banco a su nombre, y después es prohibir y prohibir, etc. Y claro, por eso lo apoyaron a Franco, pues los fascistas, ¿no? Lo apoya Italia y lo apoya Alemania, ni más ni menos. Y esto es justo antesito de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense además, salirse de España y decir, bueno, te puedes ir a Francia, pero nosotros en perspectiva sabemos que en Francia ahí viene la Segunda Guerra Mundial. Te vas a Inglaterra, igual o peor. Y por eso estos personajes pues terminan yéndose para donde pueden, y de ahí que el mar sea otro gran personaje, casi como un otro narrador que aparece en la novela, ese mar en el que se extravía Pedro Garfias. Y ya nada más para cerrar y cederle la palabra a Lola y a María, les voy a leer una estrofa de este poema que escribe Pedro Garfias en el barco. Es una edición original. Sí, este es un libro antiguo, aquí patrocinado por Pepe Botana, que es hijo de exiliado, ni más ni menos. El poema se llama Entre México y España, o Entre España y México. Nada más les voy a leer una estrofa para que se den una idea de cuál es el tema, ¿no? Y esta importancia que cuenta, esto se cuenta en la novela. Juan Rejano, otro poeta, está con Garfias y le dice, Pedro, escribe algo, pero aquí en el barco, de esta situación. O sea, venimos de estas penurias, vienen de campos de concentración en Francia, ¿no? Y escribe de esta situación de estar en medio de. Y entonces dice, básicamente la última estrofa del poema, Entre España y México, a bordo del Sinaya, que es el barco en el que llegan a Veracruz. Y tú, México libre, pueblo abierto al ágil viento y a la luz del alba, indios de clara estirpe, campesinos con tierras, con simientes y con máquinas, proletarios gigantes de anchas manos que forjan el destino de la patria. Pueblo libre de México, como otro tiempo, por la mar salada te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada. Pero eres tú esta vez quien nos conquistas, y para siempre, oh vieja y nueva España. Y ese poema quizás es lo que ha hecho inmortal a Garfias, porque esa emoción de estar en ese mar Atlántico, entre la costa de Gibraltar y la costa de Veracruz, sintetizar de alguna manera, todo lo que implica, ¿no? Y este venir y justamente decir, a ver, aquí venía Cortés con otros propósitos, evidentemente, pero aquí vinieron Pizarro, aquí vinieron todos estos, y ahora llegan estos a nutrir las instituciones culturales, porque hay que decirlo, ¿no? Mucha de esta gente, muchos de estos poetas exiliados van a nutrir los periódicos, las editoriales, van a fundar las editoriales, van a volverse profesores de facultades de Michoacán, de la Ciudad de México, de Nuevo León, de diferentes lados, y bueno, siempre muy agradecidos con México, también hay que decir. Bueno, cierro con esto y les cedo la palabra. Vas a presentarla, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por ese contexto tan revelador de la novela. Nos apoyó muchísimo, bueno, a mí que soy desconocedora de todo este contexto, me ayudó mucho a ubicar. Y bueno, Lola Horner es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana y maestra en Arteterapia Transdisciplinaria y Desarrollo Humano por el IPSA y la European Graduate School. Es maestra y doctora en Letras en el área de Literatura Comparada por la UNAM. Ha publicado varios libros a su nombre, siendo el más reciente Maneras de Escribir y Ser, No Ser, Madre, del cual fungió como co-coordinadora y participante. Sus intereses académicos tienen que ver con la relación entre la literatura y psicología, la escritura terapéutica, la literatura infantil y los cuentos de hadas. Se dedica a la docencia, la creación literaria y la clínica privada.
Adelante, Nora, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Hola a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí platicando con María de la novela. Es algo que teníamos muchas ganas de ver salir. Jesús y yo tuvimos la suerte de ser participantes tangenciales del proceso de escritura de la novela. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Son personajes. Aparecemos en la novela como personajes chiquitos porque fuimos, digamos, parte del proceso de investigación, ¿no? Y yo quería comenzar la presentación de hoy leyéndoles el inicio de la novela, porque el punto de la presentación de un libro es justamente que se nos antoje leer el libro, conseguirlo, ¿no? Entonces, les quería leer el inicio, que a mí me gusta mucho. Y dice: observaciones que a nadie le importan. La pérdida es como una baraja de naipes en forma de torre que cae de pronto. Pero la verdadera pérdida, la que cuenta, la que te deja indefenso al borde del abismo, se parece a esas cuerdas de energía de las haciendas del sureste de México. Poco a poco van perdiendo sus hilos en el desgaste diario. Uno las jala, las amarra, las une y separa, y se van deshilachando a través del tiempo. La caída de la torre de barajas se va tejiendo mucho antes, cuando nadie sospecha lo que va a acontecer. Entonces sucede el derrumbe y en vano tratamos de encontrar la baraja extraviada. La buscamos bajo la mesa, entre las patas de la silla, sobre la alfombra, sin hallarla. Nos preguntamos angustiados, ¿qué no vimos? ¿Dónde está ese hilo perdido? Esa carta faltante. Yo quería empezar con eso porque me parece que la idea del acuerdo de Mequén es una gran metáfora para hablar no solamente de la vida de Garfias, que justo me decía María, ¿no?, en el coche, que tenía que ver con cómo se pierde Garfias, ¿no? Es este personaje que podría haber sido un gran poeta, un poeta muy reconocido y que no lo fue. Sabemos que Cassius no. Y Garfias no fue Lorca, Garfias no fue Alexandre, que fue premio Nobel. Garfias se quedó olvidado, alcohólico, en una librería de Monterrey. Y en esta novela hay dos voces que se contestan y que se interrogan y que van, incluso yo diría que van urdiendo una memoria corporal, desde la idea del corazón extraviado, por supuesto, en donde hay una escritora regiomontana, que es María, y que no es María, porque cuando uno escribe de sí mismo, pues se necesita muchísimo valor y también mucha técnica para que eso no parezca el diario que tú haces y que no le enseñas a nadie, ¿me entienden? ¿Quién de aquí escribe un diario? Yo escribo un diario. ¿Y quién ha escrito un diario en algún momento de su vida? Cuando las cosas se ponen complicadas. Pues sí, va, casi todos. Sin embargo, una novela autoficcional no es un diario. Una novela autoficcional implica el esfuerzo de convertirse a uno mismo en personaje. Y para poder construir esa historia en donde uno también es personaje, pues uno parte de una idea, ¿no? Y yo lo que quería saber, justo porque estamos frente a un grupo que está aprendiendo sobre contar historias, es cuál fue la semilla, María, tu idea, digamos, germen, para construir esta novela. ¿Dónde vino ese momento? Bueno, primero que nada, buenos días y muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana por invitarme. Y bueno, aquí a Jesús y a Lola por organizar todo esto. Jesús, aunque no lo crean, fue mi alumno hace muchos años cuando él era estudiante de prepa, en la Prepa Tech, en el Tecnológico en Monterrey. O sea, también tiene su lado regiomontano, aunque no quiera negar, no. Y pues bueno, es un honor y un gusto estar aquí en su biblioteca, en esta universidad, que además esta universidad también tiene de alguna forma pues mucha inspiración en su raíz, que fue en la Ciudad de México, y que también está ligado al exilio, porque también hubo gente del exilio en la Iberia. Bueno, pues yo lo que quería comentar de esta pregunta que me hace Lola es, pues, es que Pedro Garfias es una leyenda urbana de Monterrey, que existe de hace mucho tiempo, pero no tangencial, o sea, como que está en el aire. La gente que es mayor te contaba historias, no, es que hay un poeta de la generación del 27 que está enterrado en el Panteón del Carmen. Y a mí, cuando era muy joven, de la edad aquí de los estudiantes que están aquí, se me hacía como una cosa fantástica que un señor que andaba con Salvador Dalí y Lorca acabara en un cementerio de Monterrey, Nuevo León. O sea, no sé, se me hacía
algo extraordinario y rarísimo y no lo entendía y querían saber más, o sea, me daba curiosidad, ¿no? Los profesores de literatura contaban esas historias, había leyendas urbanas, algunas las pongo ahí, como que escribían servilletas en los bares, porque pues era alcohólico, y escribía, entonces las servilletas se perdían, gente que te dice, ay, es que a mí me dio una hoja con un poema, cosas así como muy bohemias, ¿no? Entonces, pues de ahí viene, digamos, la primera inquietud. Y la segunda, que yo creo que es muy importante, la novela también le hace un homenaje al coche de mis padres. Porque mis padres, cuando yo era niña, ponían mucha música de cantautores españoles como Víctor Manuel y Ana Belén o Juan Manuel Serrat, y bueno, principalmente ellos. Y por ejemplo, Juan Manuel Serrat tiene un disco dedicado a Machado y otro a Miguel Hernández, que Miguel Hernández es de la generación del 27, y Machado no, él es mayor, es de la generación anterior, pero Machado muere a consecuencia también de la guerra porque se exilia en Francia, cruza los Pirineos en invierno y como era, pues ya era mayor, él enferma de neumonía y muere apenas cruzando la frontera. De hecho, la canción de Cantares de Juan Manuel Serrat pues es un homenaje a eso, ¿no? Y entonces oíamos estas canciones mi hermana y yo, porque además mi papá era muy asiduo de hacer viajes muy largos en carretera. Como todo el mundo sabrá, Monterrey solo está cerca de Estados Unidos y está lejos de todo lo demás. Entonces mi papá agarraba el carro y decía, vamos a hacer la ruta de la independencia. Y nos veníamos hasta acá, y además había que empezar por Dolores, ¿verdad? Pues ahí empezó. Entonces yo conozco este estado desde hace muchos años, gracias a mi padre, y he vuelto muchas veces. Y bueno, luego en la carrera vine a Cervantino, he venido muchos, ya no podría contar las veces que he venido a Guanajuato. Y en esos viajes pues oíamos la música, ¿no? Y muchos años después, cuando yo vivía en la Ciudad de México, y que todavía se vendían, porque ahora ya nadie compra CDs, ahora todos en streaming, fui al Péndulo de la Condesa y compré un disco doble de Víctor Manuel y Ana Belén, sobre todo por mis papás, que decían, ay, mira la música de mis papás, ¿no? Y era de un concierto, era un disco en vivo. Y ahí venía un librito donde venían, porque se usa todas las letras de las canciones y quiénes son los autores y todas las referencias, ¿no? Era muy lindo y eso ya no se hace. Y ahí veo que la canción de Asturias era de Pedro Garfias, no de Víctor Manuel. Entonces yo conocía la canción, sabía que era Pedro Garfias, pero no sabía que Pedro Garfias había escrito la letra. Entonces yo me conmocionó mucho porque además me dio mucho coraje de pensar, tanta gente conoce esta canción y no saben que es un señor que está enterrado en Monterrey. Y entonces me daba así como decir coraje y rabia, no sé. Y lo mismo digo en España, o sea, tú ves un YouTube, porque esa canción es como un himno, de verdad. O sea, tú la pones en un YouTube así que esté cantando Víctor Manuel en Oviedo, allá en Asturias, la gente casi llora y se rompe las vestiduras. Y seguro que la mayoría no sabe que es de Pedro Garfias ese poema, ¿no? Entonces, pues de ahí esa es la semilla de esta. Y a partir de que tuviste la semilla, a partir de que tuviste eso, empezaste un proceso de investigación que nos consta que te tomó años. Porque claro, había que investigar todo esto de este poeta al que casi nadie conocía, ¿no? Entonces, ¿qué tuviste que hacer para investigar? Bueno, pues como Lola y Jesús saben, porque estuve con ellos en México y ellos me consiguieron unos libros del Colmex, sí, fue muy difícil encontrar información porque no hay libros sobre él. Hay artículos periodísticos, algo de su poesía publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y eso es todo lo que había. Y luego por fin conseguí 2 tesis doctorales, una de la Complutense de Madrid y otra de la Universidad de Sevilla, donde en efecto había una investigación muy amplia de la vida de él. Y la de la Complutense especialmente fue muy conmovedor, esto que les voy a platicar. Me llegó en Monterrey de 2 lados distintos, y eso es lo interesante. El hijo de Alfredo Gracia, que ahorita lo vieron por ahí, me dio un día en el TEC, porque yo lo contacté, oye, tu papá conoció muy bien a Garfias, bueno,
Entonces me consigue una tesis, pero me dice el señor, no, es que mi papá tenía un libro sobre Pedro Gárfias. Yo, ¿cómo? Le dije, es que no hay ningún libro. Sí, mi papá tenía un libro, ahí lo vendía en la librería. Entonces un día salgo de clases y me habían dejado ahí en la oficina, en el TEC, una tesis de doctorado enorme de 1000 páginas, pero no era un libro, era una tesis, ¿no? Pero claro, tenía totalmente sentido porque lo que hizo Alfredo Gracia, papá, que ya falleció, era que él replicaba la tesis como si fuera libro y la vendía en la librería, yo creo que en su desesperación para que la gente supiera quién era Pedro Gárfias, porque era lo que tenía. Y eso se los cuento porque luego me llegó otra igual por un periodista del norte y yo me pregunto cuántas tesis de Pedro Gárfias estarán recorriendo Monterrey que no sabemos, ¿verdad? Entonse se me hizo como muy conmovedor ese gesto de decir, voy a replicar esta tesis para que mucha gente sepa quién es, ¿no? Esa fue una. Y bueno, la otra, la de Sevilla. Pero como que estaba así, entonces yo decía, este señor está súper perdido, etcétera, y sí fue difícil hacer la investigación de la novela, pues por esa razón. Y te metiste a archivos, y te metiste a hablar con gente, estuviste mandando muchos mails, ¿no? El primer contacto fue con el hijo de este señor que era el librero de Monterrey, ¿cierto? Con él y con los libreros que quedaban, porque por ejemplo la librería Cosmos, que fue una librería del exilio, fundada por el exilio español en Monterrey, tuvo 2 dueños, Justo Lorduy y Alfredo Gracia, pero ellos ya fallecieron, sin embargo sus hijos viven en la ciudad. Y el último librero, porque esa librería al final la tuvo otro señor que se llamaba José Luis Font, hijo de exiliados. Y entonces José Luis Font estuvo bien conmovedor porque lo localicé, fui a hablar con él y me contó sobre la librería, etcétera. ¿Y qué creen? A un mes de que saliera la novela falleció. Horrible, horrible. Ya lo entrevisté y todo, incluso sale de personaje en la novela Font, pero pues ya no la alcanzó a ver, ¿no? Pero sí, no sé qué estamos viendo. La librería. Aquí está la librería. La primera fue en Tampico porque ellos llegan a Veracruz y se van hacia Tampico, fundan la de Tampico y luego se van a Monterrey. Que esto también se me hace muy interesante porque desmitifica la idea de que todos se fueron de Veracruz a la Ciudad de México. No todos se fueron a México, o sea, el exilio estuvo en todas partes del país. Ayer en Irapuato conocí al director del Museo Iconográfico del Quijote y yo no sabía que era fundado también por un exiliado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estaba en todas partes el exilio, ¿no? Entonces hay estas historias perdidas en todas nuestras ciudades. Y una cosa que creo que es muy importante decirlo aquí en León, así como le dije en Irapuato, y no decirlo tanto a lo mejor en la Ciudad de México, es que es muy importante que en nuestras ciudades de provincia recuperemos quiénes son los que hicieron la cultura de nuestro estado. Porque desgraciadamente vivimos en un país muy centralista, donde si no sucedió en México, no sucedió en ninguna parte. Y solo tenemos la historia y la versión de la vida, de todo que nos da la Ciudad de México, ¿no? Pero hay muchas historias perdidas en nuestras ciudades que han aportado grandemente a la cultura en México, pero que no han tenido la difusión que deben de haber tenido. O sea, nosotros desde fuera tenemos también mucho que aportar, ¿no? Sin duda. Y yo te quería preguntar también, en tu novela tú haces hablar al mar, haces hablar a Gárfias y haces hablar a María de Alba como personajes de la novela. Las voces narrativas probablemente es como la elección cuando escribimos un texto narrativo. Y tú eliges 3 primeras personas. ¿Qué es la primera persona? ¿Alguien se acuerda cuál es la primera persona? ¿Cuándo se habla en primera persona? ¿Cuándo se habla desde dónde? Desde el yo, exacto. Entonces, María de Alba construye 3 yoes diferentes. Uno es el del poeta, que les estamos platicando, otro es el del mar, y otro es el de María de Alba, la escritora. Yo te quería preguntar, ¿por qué elegiste 3 yoes y cómo fue la elección de la voz narrativa para la novela? Bueno, la de Gárfias, yo quería que fuera personal, o sea, que fuera un testimonio, darle la voz a él, y por otra parte, decir, o sea, ya sabemos mucho de los otros que son más famosos, Salvador Dalí, etcétera,
que salen en la novela, pero son secundarios. Para mí los personajes principales siempre fueron Pedro Garfias, las mujeres del 27 de un sombrero, y darles voz a ellos, ¿no? Por otra parte, bueno, de mí como personaje, pues hay dos cosas. Por una, yo me encontré un montón de referencias de Pedro Garfias, que son muy interesantes porque te das cuenta que no estaba tan perdido. Habla del Pablo Neruda en sus memorias, habla de Luis Buñuel en sus memorias, habla de Roberto Bolaño en 2 novelas por lo menos, habla de él también Miguel Hernández, entonces como que, bueno, Gabriel Said, también el poeta, habla de él, entonces se me hacía importante que se escuchara todas esas pequeñas referencias que están por ahí, para completar esa historia y decir, pues, sí, no estaba tan perdido, es un mito decir eso. O sea, porque había gente muy importante, muy relevante, bueno, Neruda fue el premio Nobel, que sabían de Pedro Garfias, ¿no? Y por otra, también de mí, bueno, al mismo tiempo que estaba haciendo la investigación, a mí me detectaron una arritmia cardíaca. Y entonces tuve que como que detener un poquito también el proceso para poder atenderla. Y esa arritmia cardíaca se relaciona con mi infancia, porque yo nací con el corazón del lado derecho, no del izquierdo. Es una condición cardíaca, una cardiopatía que se llama dextrocardia, que está del lado derecho. Y entonces, yo, la verdad, yo al principio estaba muy enojada, porque a mí los cardiólogos en la adolescencia me habían dado de alta, me habían dicho que nunca le va a pasar nada. Y resulta que estaba teniendo esta arritmia, que además fue muy fuerte. Yo tuve muchos problemas, acababa en emergencias del hospital. Entonces, como estaba muy enojada, como que empecé también a escribir de eso, un poco, pues, lo sabe perfecto como para sacarlo de tu sistema, ¿no? Y me di cuenta que había varios niveles de extravíos. Estaba el corazón extraviado, estaba Pedro Garfias extraviado, y estaban los archivos de él, de su vida extraviados, las personas que lo conocían. Entonces había muchos niveles de extravío y que tenía sentido hablar de todo esto, ¿no? Y me empecé a remitir y acordar de todas esas anécdotas de la infancia que tienen que ver con la dextrocardia, porque hay muchas metáforas del corazón. Por ejemplo, esta está casi en el principio, no es spoiler. De niña, a los 7 años, me acuerdo mucho de hacer los honores a la bandera los lunes. Bueno, en mi escuela eran los lunes, a las 7 de la mañana estabas haciendo los honores a la bandera y pues pones bandera de México, ¿no? Y yo me acuerdo que decía, es que mi juramento no cuenta, porque no tengo el corazón de ese lado, ¿no? Y algo que ahorita nos da mucha risa cuando tienes 7 años es una gran mortificación, porque se te queda así como alta traición, alta traición. Y me acuerdo que tenía estos pensamientos extraños como que debería de cambiar de mano, ponerla del otro lado, la maestra no me va a creer, me van a regañar. Pues todas estas preocupaciones de los niños de 7 años se me hacía importante porque además me doy cuenta que no lo quería verbalizar porque todas las cosas del cuerpo siempre son un tabú, nunca se habla de eso. Y entonces ahora que está escribiendo la novela pienso, no, o sea, es que ¿por qué no vamos a hablar de nuestros problemas de salud, de nuestras discapacidades? O sea, se tiene que normalizar más todo, enfermedades desde obesidad, anorexia, enfermedades mentales, cualquier tipo de discapacidad, de lo que sea, no sé. Creo que necesitamos normalizar más eso, dejarlo del tabú. Entonces, esa fue también otra cosa, ¿no? Los extravíos o supuestos extravíos de la normalidad del cuerpo también importan y además somos muchos más los que los tenemos que los que no los tenemos. Entonces, ¿por qué vamos a jugarle a la fotografía perfecta del Instagram y no hablar de lo que realmente sucede? Claro, y en el sentido del cuerpo haces como un rescate de varias cosas, ¿no? O sea, la novela es un posicionamiento a favor de hablar de muchas cosas de las que normalmente no se habla o no se habla de esa manera, ¿no? Porque pensemos que decir una novela sobre la generación del 27, así de abierto, pues no es lo más original del mundo.
La generación del 27 es una referencia ineludible para cualquiera que estudie o escriba literatura. Y sin embargo, tú tomas ese tema y lo agarras como desde las orillas, ¿no? Así como hablas de la parte del cuerpo y de la enfermedad, desde estos márgenes que van construyendo esta figura del corazón, como los post-its que están hacia el final, ¿no? En donde creo que es tu primo, te dibuja tu corazón. Y claro, el dibujo del corazón de María de Alba, se los adelanto, es muy diferente del de cualquier otro. ¿Por qué? Porque está al revés. O sea, es una cosa como en espejo. Entonces, creo que la novela funciona también de alguna manera así, ¿no? Que es como una especie de espejo en donde tú vas reflejando esos espacios negativos. Negativos no porque sean malos, sino porque son los espacios como en foto. ¿Se acuerdan de los espacios negativos en foto? Lo que nos está diciendo el reverso. Creo que en ese sentido la novela plantea el reverso de muchas cosas y tú rescatas a las mujeres, ¿no? A las sin sombrero. Cuéntanos de eso. Fíjate que eso fue muy padre, porque cuando empecé a hacer la investigación, pues brincas de una cosa a otra, y vi con todas las mujeres del 27, que ahorita les enseño unas fotos de ellas. Pero lo que les iba a decir es, me empezó a dar mucho coraje, porque me di cuenta que mis profesores de literatura nos habían mentido. ¿Por qué nos habían mentido? Porque nunca nos enseñaron que habían existido. Hay muchas mujeres en la historia que han sido invisibilizadas, científicas, escritoras, pintoras, de todo. Y resulta que había muchísimas mujeres artistas de esa generación, pero de las cuales nunca nos habían enseñado nada, pero nada, ni siquiera sabíamos sus nombres, ¿no? Y entonces me pareció que era muy importante también hablar de estas mujeres y meterlas en la novela como personajes principales, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas que están estas, pero creo que más atrás están incluso algunas de las pinturas, ¿no? Sí, esta es la de Edith Tejero, esta es una pintora, la anterior es Maruja Mayo, anterior a esta creo que está, sí, la pintura de Salvador Dalí, esta de Sueños Noctámbulos, la menciono en el texto porque a lo mejor no se alcanza a ver muy bien desde donde están, pero se ve un Madrid como deconstruido, como tipo Picasso, cubista, pero es una pintura bastante antigua de Dalí, porque luego Dalí realmente es más bien surrealista, y se ven, nomás que no se alcanza a ver bien, unos chavitos que andan por ahí entre las casas de Madrid, o los bares de Madrid, que son ellos. Ahí sale Luis Buñuel, sale Maruja Mayo, sale Salvador Dalí, y se ve una pintura muy padre de juventud, de chavos yendo a antros. Eso es lo que es una pintura de Madrid y de chavos yendo a antros, eso es lo que es. Y del otro lado es una pintura de Maruja Mayo, donde pinta a su amiga poeta Concha Méndez. Concha Méndez se exilia en nuestro país y de hecho aquí murió, ella nunca regresó. Y esta pintura me gusta mucho desde antes de la guerra, digamos todavía durante la Segunda República, muy jóvenes las dos, y Maruja pues pinta a Concha Méndez, ¿no? ¿Qué más? A ver, gracias. Bueno, aquí, si quieres revisarte un poquito más para ver qué más hay antes. A ver, antes de esto. Bueno, esta foto me la encontré, esta foto que Jesús les enseñaba, me la encontré por casualidad en páginas relacionadas a Luis Buñuel y a Salvador Dalí. Y por supuesto Moreno Villa y Garfias, que salen aquí, pues así como un apéndice, así como una nota. Por cierto, aquí sale Pedro Garfias, ¿no? Pero no importa, esta foto no fue muy importante. Entonces, pero se me hizo muy representativa la foto, porque cuando te das cuenta de que Pedro Garfias estaba con estas personas, te das cuenta de que era muy relevante, pero que la historia lo borró, ¿no? Si quieren, vamos para adelante. Normal. Bueno, esta foto me gusta mucho porque es la única que verán a Lorca de la mano de Dalí. Ya siempre tuvieron así como supuestamente un romance secreto, pero está por supuesto en el reino del tabú también. En la novela cuento que es verdad que Lorca se puso de novio con una chava, mujer en el principio, que se llama Margarita Manso, que era una chava como muy andrógina, y era según él para darle celos a Dalí, pero yo creo que no le funcionó mucho. ¿Qué más? Bueno, está. Y el otro que sale ahí, que no está de la mano, es Pepín Bello, que Pepín Bello es un personaje muy divertido, aunque no es realmente artista,
pero conoció a todos los de la generación porque vivía en la residencia de estudiantes, y es el que duró más años. O sea, él se murió en el 2008 o por ahí, y entonces contó muchas historias, él relató mucho. ¿Me quedamos un tantito más? Estos ya los vimos. Ya lo vimos, ¿qué más? Ya lo vimos, ¿eh? Para el otro lado, ¿no? Para adelante, ¿no? Para adelante. Sí. Aquí nos vimos, bueno, aquí está, esta también me parece interesante. Maruja Mayo y Rafael Alberti fueron pareja, fueron novios muchos años, y luego Rafael Alberti se casa con María Teresa León, que es la otra chica que está ahí, y Rafael Alberti súper famosísimo, y ni Maruja ni María Teresa. María Teresa es escritora, y María Teresa, además de ser una gran escritora, escribió un libro precioso que se llama Memoria de la Melancolía. Ella salvó las pinturas del Museo del Prado, algo que nadie sabe, que es súper importante. ¿De qué lo salvó? Del bombardeo. Ya al final, Madrid estaba siendo bombardeado, y ella saca las pinturas del Museo del Prado, estaba a cargo de la comisión artística, y las esconden en sótanos para que no sufran. Y sí cayeron bombas en ese museo. Entonces eso también fue muy importante. En Toledo, ella puso unos recubrimientos a las pinturas del Greco, pues esas no se pueden mover, pues son inmensas, y les pusieron unos recubrimientos y no sé cuánto para que los bombardeos no las dañaran. Entonces, eso se me hace también, ¿cómo es posible que nadie sepa, ¿no? Que hizo esto, algo súper valiente, importante, ¿no? Y bueno, ellos, Rafael y María Teresa, emigran a Argentina, que la mayoría del exilio sí se vino a México, pero ellos se fueron a Argentina. Bueno, esta es la última foto, o de las últimas, de Lorca vivo, con Rafael Alberti y María Teresa, en Andalucía. Fueron ya de las últimas fotos de los amigos. Y bueno, aquí están Concha Méndez, que ya les platiqué, con Manuel Altola Aguirre. La primera foto, están vestidos como con un traje azul, los trajes que se ponían en las imprentas, porque le echaba mucha tinta a la imprenta y se cubrían la ropa así. Y muy, muy raro, una mujer con pantalón en esa época, totalmente inaudita. Y la otra foto, salen ya con su hija Paloma, con la que migran a México. Y la hija de esa niña, Paloma, todavía vive, y fue la que grabó a su abuela, 17 horas de grabación, contando todas sus memorias desde que fue novia, porque ella fue novia de Luis Buñuel, hasta que se vino a México, etcétera, ¿no? Muy interesante. Seguimos. Y bueno, aquí están María Teresa y Rafael en la primera foto en su exilio en Argentina con su hija. A la niña, esto me encantó, le pusieron Aitana, porque Aitana se llama un promontorio de la montaña en España, y ellos sí salieron en avión, los recibió en París Pablo Neruda, y dice María Teresa que lo último que vio de España fue la montaña, y a la niña le pusieron por eso Aitana el nombre de la montaña. Y en la otra, ellos regresan después de la muerte de Franco. Hay que recordar que Franco fueron casi 40 años de dictadura. Ellos regresan a España, ya muy mayores, y María Teresa con principios de Alzheimer. Entonces ya no muy bien, ¿no? ¿Más? Bueno, estas son las únicas fotos casi que hay de Pablo Neruda con la generación del 27, que Neruda fue muy importante porque él fue embajador de Chile en España durante la Guerra Civil y un poquito antes, desde la Segunda República, y durante la guerra. Por ejemplo, él sacó a Miguel Hernández de la cárcel, o sea, ayudó mucho para que se exiliaran, recibió a los Alberti allá en Francia, hizo muchas cosas. Pero luego fue embajador de Chile en México, que es lo que muchas veces lo recordamos, en los 40. Y entonces además le tocó recibir al exilio español en México, ¿no? Entonces fue embajador también en nuestro país. No sé si me quieres preguntar otra cosa. No, ¿verdad? Aquí, ¿qué sigue? Bueno, este es un pequeño momento que hay en la novela de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno ya era muy mayor cuando la guerra, él no es de esa generación, es también como Machado de la generación anterior, pero él era el rector de la Universidad de Salamanca. Miren cómo lo sacaron los militares y hasta un cura ahí por ahí.
O sea, a la fuerza lo sacaron de la universidad por la fuerza y lo llevaron a prisión domiciliaria y ahí murió. O sea, a los 6 meses de esta foto, mueren en prisión domiciliaria porque no les gustaba que cuestionara el régimen. Y ese discurso que está ahí en pedacito es un discurso que nunca vamos a saber exactamente qué se dijo, porque se recupera solo de lo que la gente oyó o le recuerda, porque no estaba escrito. Cuando iba saliendo, les dijo aquello de vencer no es convencer, etcétera, ¿no? Y no sabemos mucho porque está recuperado de lo que los estudiantes recuerdan, ¿no? Es una imagen súper fuerte de un señor tan mayor de edad, porque vean qué mayor de edad era, rodeado de militares como si fuera un criminal, sacándolo casi por patadas de la universidad. Que ya lo había sacado Primo de Rivera, ¿no? Sí. Es una imagen súper fuerte. Sí, se dice. Seguimos. Y bueno, esa es una foto de Miguel Hernández de soldado. Miguel Hernández fue poeta y soldado igual que Garfia, solo ellos dos fueron soldados republicanos. Y por eso estuvo en la cárcel y luego Neruda lo saca. Sí, seguimos. Y el de que está sentado mero abajo es Machado. Esta es la última foto de Machado antes de morir. Es cruzando los Pirineos, que cuando cruzan los Pirineos, ustedes se imaginan que Francia los recibió súper bien. No, los dejaron tirados ahí en unas playas horribles, con un frío porque era febrero, amontonados, ni una carpa, es increíble, nada. Tirados ahí en la playa, se murieron cantidad de niños del frío, etcétera, una cosa espantosa. Les daban poquito de comer, pero casi nada, y eso era todo. Garfia tuvo suerte porque ahí se lo llevó un lord inglés que andaba por ahí rescatando poetas, literalmente, que también se llevó a Luis Arruda, se lo llevó. Pero ahí fue justamente por eso se murió Machado, porque estaban en unas condiciones malísimas, ¿no? Sí, infrahumanas. Estas son las tumbas de la de Lorca, no sabemos dónde está enterrado, está por ahí en ese bosque de Andalucía, el bosque de Lisna, pero nunca se ha sabido exactamente, es una fosa común, lo mataron con más personas. Y la tumba de Machado en el sur de Francia, con su bandera republicana arriba, está, como pueden ver, es diferente de la bandera española actual, porque tiene color morado, ¿verdad? Y tampoco nunca han exhumado el cuerpo ni se lo han traído a España. Ah, bueno, esta está muy padre desde el barco cuando llega. Este es el Sinaya, que acabo de saber hace poquito que este barco acabó siendo de los nazis después. Tuvo un final un poco extraño. Bueno, este barco del Sinaya es el que sale de Francia y llega a México y lo reciben en Veracruz. Vean las mantas, está genial. Como dice Gloria México, la España antifascista te saluda. Y así. Gran recibimiento. Este barco venía al triple de su capacidad, al grado que se hace cuenta, por ejemplo, a Pedro Garfias y su esposa no quedaron en el mismo camarote, porque como eran una pareja sola, para que cupiera más gente, a ella la ponen en un cuarto con otras 2 mujeres, hace cuenta, y a él con otros 2 hombres para que quepa más gente en cada camarote. Entonces, venía llenísimo. A ver, le seguimos. Y aquí están otras fotos. Este barco además tuvo mucho auge porque lo recibió Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue al puerto de Veracruz a recibirlo. Y bueno, aquí está el poema que les leyó Jesús. En el barco tenían un periodiquito y es como está escaneado el periodiquito. A veces es muy chistoso que ponen como un obrero español y a un mexicano con sombrero, ¿no? O sea, está bien estereotipado eso. Y la pareja de al lado son los diplomáticos a cargo del barco, Fernando Gamboa y Susana Gamboa, que ellos, pues unos héroes, porque traían el barco, no sé cómo le hacían para que la gente pudiera comer, dormir, o sea, esa limpieza del barco, debe haber sido una cosa bien complicada. Y cuando presenté la novela en el Ateneo Español, que es donde están todos los hijos y nietos del exilio, una cosa muy bonita que me sucedió fue que en ese barco, a mitad del mar, nació una niña, hubo un parto ahí, y a la niña le ponen Susana Sinaya, Susana por Susana Gamboa, Sinaya por el barco, y conocí a la hija.
Ahí estaba la hija de Susana Sinaya en el Ateneo. Me dijo, es que mi mamá nació en el barco. Y le digo, pues tu mamá sale en la novela. Sí, o sea, fue muy conmovedor. Porque es como te das cuenta de que estas personas son de carne y hueso, ¿verdad? Bueno, este es el refugio en Inglaterra. Bueno, de hecho, Damaso Alonso siempre decía que el mejor poemario del exilio lo escribió Garfias ahí, Primavera, Newton Hastings. Ahí también estuvo refugiado Luis Cernuda, por eso es una foto de él. Y esa es una de las casas que tenía este lord en el sur de Inglaterra para guarecer a estas personas. También tuvo niños, muchos españoles se refugiaron ahí. Y bueno, hay una foto del Lord Farrington que está ahí arriba. Es muy irónico, ¿no? Que un noble haya rescatado a un republicano. Pero bueno, sí. Bueno, estos son algunos de los discos que grabó luego aquí en México Pedro Garfias. Hizo música para el ejército español republicano, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, estas son cosas que me encontré por ejemplo, una invitación a la despedida de Pablo Neruda cuando deja la embajada. Ahí estaba invitado Pedro Garfias. Acá es una invitación para despedir a Pedro Garfias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, son cosas como que documentan la vida de él, ¿no? ¿Qué más? Otros de los recitales que hacía, que eso también es muy triste, cómo acabó recitando poesía para vivir. Era como un showman, hacía espectáculos de recitar poesía y a veces había gente que bailaba flamenco, otras que tocaban guitarra española, o sea, como que hacían un espectáculo así español. ¿Qué más? Bueno, aquí están las fotos de la Cosmos, que ya la vimos. Esta es la Cosmos, la segunda, que es la que yo me acuerdo, la otra no. Esta cerró hasta los 90, por eso sí me acuerdo de ella. Cerró como en el 97. Y era una librería muy bonita, que acabó siendo un Kentucky Fried Chicken. Así de triste. Sí, de hecho, esa foto está aquí, esa no la puse porque mucha gente me dice, ¿por qué no la pones en la presentación? Y les digo que no, porque está horrible. ¿Cómo vas a ponerla? Pero en el libro sí está. A ver, miren, aquí está la foto. Un Kentucky y arriba una sucursal bancaria. Entonces, pero cuando me mandaron la foto dije yo, ¿cómo es eso? Sí, pues así pasa. Y bueno. Pues darte las gracias, María, por haber venido aquí a compartirnos todo este proceso apasionante de escritura y de investigación. ¿Preguntas? Pasamos el micrófono por si hay preguntas para la autora y mis cosas. Hola, pues muchas gracias a los tres por la presentación y yo tengo muchas preguntas, pero voy a quedar con dos. Una es algo que de hecho he estado pensando mientras reviso los proyectos de escritura de los estudiantes, que concretamente ahorita están escribiendo guión cinematográfico. Y también, bueno, la presentación pues me hizo reforzar esta idea porque yo que les doy clase de los nombres de los escritores y las escritoras y artistas que mencionaron, pues ubico como la mitad. Y de la mitad, probablemente de la mitad he leído algo. Entonces, la primera pregunta sería, para cualquiera de los tres, lo que nos aporta leer para escribir. Y la segunda pregunta, que esta sí es más enfocada a María, es como los trucos o las estrategias, las tácticas para escribir ficción a partir de la historia. Esas serían mis dos preguntas. Pues, creo que es un lugar común decirlo, pero es común porque es cierto. No hay escritura sin lectura. O sea, no conozco a nadie que pueda decirse escritor o escritora y que no tenga la idea de escribir a partir de algo que ha leído. Y desde
desde luego ahí entra como toda la libertad de qué escogemos leer. Y hay un mundo. O sea, a veces platicando con Lola, decimos, cuando llega la gente dice, es que a mí no me gusta leer, y siempre dice Lola, pues es como si me dijeras, es que no me gusta ningún tipo de ejercicio. A ver, ¿no te gusta bailar? ¿No te gusta caminar? ¿No te gusta? Sí, habrá algo que te guste hacer, ¿no? Igual con la lectura, o sea, no me gusta leer. Yo les digo muchas veces a mis alumnos, bueno, ¿a poco no lees en redes sociales? ¿A poco no lees? O sea, todo el tiempo leemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos como toda la libertad de leer. Y obviamente uno va encontrando sus modelos, ¿no? Obviamente habrá momentos en que sí sea una imitación, pero luego esa imitación deja de serlo y se convierte en escritura propia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo así resumiría la cuestión, ¿no? O sea, creo que no se puede escribir sin leer. Y del otro, pues para. Bueno, pues sí, leer es lo que es fundamental, como dijo Jesús, no puedes escribir sin leer. Y además, yo siempre pienso que cuando alguien me dice que no le gusta leer es porque no ha estado en sus manos el libro correcto. La culpa de la falta de lectura en México, para mí, tiene que ver con las escuelas primarias y secundarias, que tienen un currículum que forzan a los alumnos a leer cosas para las cuales no están preparados todavía, y en lugar de incitarlos a leer, están aburridos. Entonces, o sea, no se empieza de lo más difícil a lo más fácil, sino al revés, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha sido y sigue siendo un problema en México, ¿no? Bueno, de lo otro, pues es que o sea, hay una fidelidad, digamos, fidedigna en el sentido de que tiene que ser plausible o creíble lo que estás escribiendo, digamos, de acuerdo a la historia, pero no necesariamente todo es 100% verdad. Porque si yo contara todo 100% verdad, pues sería bien aburrido. O sea, hay pasajes de la vida de todos nosotros que son aburridísimos y que no queremos saber nada de ello. Y entonces, pues ya desde ahí hay un acomodo de que sí está padre de la vida de este señor o de la sin sombrero o lo que sea para meter en el texto, ¿verdad? Entonces, eso, empezando por ahí, ¿no? Y por otra parte, pues hay licencias que hay, o sea, porque no podemos saber qué pensaba él en realidad. O sea, tienes que de la información disponible pensar que es la posibilidad de lo que él pensara, o etcétera, ¿no? No sé si te contesto. O sea, hay que ser un poco flexibles, ¿no? No sé si alguien más tenga una pregunta. Yo creo que estaría muy padre, porque es una presentación espléndida, me parece muy emotiva, llena de alma, ¿no? Los tres. Muero por tener pero se me ocurre que, reforzando esto un poco de la poesía en voz alta que comienza en la UNAM, además de que hay un librito chiquitito escrito, me parece, coordinado por Eduardo Vázquez y Michelle Espinaza. Escuchar su voz de pronto hubiera estado delicioso. Porque esto que decías de la fiesta flamenca, del gitanerías, nada más que en vez de ser Acevedo, ¿no? Recitando La pata del perro cojo, San Roque, ¿no? Oírlo a él con sus poemas casi estalinistas, terribles, ¿no? Al final, porque, digamos, ninguno de ellos lograba separarse, no había Saramagos todavía, decir, espérate, ¿no? No puede haber uno de Stalin, ¿no? Digo, André sí, pero por ahí escucharlo de pronto, ay, Capitán Jiménez, ¿no? Porque su entonación, su manera de decir el poema es delicioso. Entonces, en la presentación, digo, meterla. Fíjate que ahí yo me tardé mucho en encontrar, sí hay grabaciones de él, pero me tardé mucho en dar con ellas, no estaba tan fácil. Pero sí el disco que tienes, sí, lo tiene grabado, sí. Ya lo encontré después, o sea, lo encontré, de hecho encontré esa grabación ya después que había salido la novela, pero sí, no es tampoco tan a la mano. Claro, no, digo. Sí, pero sí está padre, sí. Y la otra es una similitud
que siempre he platicado con Jesús, con Lola, de Allan Poe, Garfias y el camarón, ¿no? Es decir, los tres se mueren en la calle, bajo un portal, alcoholizados, no reconocen a dignidad, etc. Entonces digo, con razones distintas, ¿no? No sé, quién leí que Allan Poe venía de un matrimonio tortuosísimo, por eso le arrancará los dientes a Berenice en su cuento, para guardarlos en una caja, ¿no? Para amarlo siempre. Pero me quiero imaginar a ese Garfias al que tú le das voz, alcoholizado hasta la madre de todo, diciendo, ya, de una vez. Fíjate que él, sí hay crónica de su muerte, está contada en la novela. Él murió en el hospital universitario. O sea, murió en el hospital universitario, incluso hasta tengo el número de habitación. Y estuvo rodeado al final por Raúl Rangel Frías, Alfredo Gracia y Santiago Roel, que Santiago Roel hasta la fecha ha sido el único canciller que hemos tenido de Monterrey. Santiago Roel donó el traje y los zapatos para su entierro. Alfredo Gracia le puso tierra española en el ataúd. Le pusieron la bandera republicana y Raúl Rangel Frías pagó el entierro. Entonces, sí, no murió tan solo. O sea, no es el perro callejero. O sea, sí tuvo mucho de eso en el sentido de que él acabó regresando a Monterrey porque sabía que ellos lo iban a poder cuidar. Ya no tenía dinero, estaba muy mal. Pero no murió solo. Sí murió con sus amigos. Buenas tardes. Mi pregunta sería para la doctora María. En este caso quisiera saber usted cómo llegó a la conclusión de considerar otros dos personajes aparte de su propio protagonista. ¿En qué momento dijo, ok, realmente solo necesito para seguir continuar mi historia al que es el personaje del mar y usted misma? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Ya no hablaba mucho del mar. Bueno, yo lo que pasa, ya no pensé en eso. Lo que pasa es que el mar surgió cerca de cuando ya estaba terminando la novela. Empecé a pensar, porque toda esta nostalgia de los exiliados que se decían el otro año en Puerta del Sol y pues nunca regresaban, ¿verdad? Porque Franco no se moría. Se tardó mucho en morir. Pensé que estos migrantes exiliados siempre están en la frontera. Nunca se van de España y nunca acaban de llegar a México. Y entonces pensé que el mar tenía que hablarle a Pedro, que a veces está en primera persona, como dice Lola, y a veces está en segunda, y le habla al personaje. Entonces no queda, es un poco ambiguo si es el mar, es Pedro, es el narrador el que le está interpelando. Y pienso que el mar, y este tema me parece que es muy importante hoy en día, porque hay muchos migrantes, peor, más de los que hubo en ese momento, ¿no? Nuestra frontera norte está llena de gente que quiere cruzar a Estados Unidos, de todas las nacionalidades que se puedan imaginar de América Latina. En las costas de África, miles de gentes que se quieren ir a Italia y España, cruzan en unos barcos horribles que se hunden y se muere la mitad de la gente que va allí. O sea, están pasando cosas horribles con la migración. Y es la misma cosa, estas personas no salen de la frontera, siempre están en ese espacio intermedio, nunca se fueron de Honduras y nunca llegaron a Estados Unidos. ¿Qué significa vivir en un espacio ubicuo que no existe porque la frontera realmente es el mismo lugar? Entonces, por ahí. Tengo una pregunta sobre la investigación. Cuando tuvieron la investigación, ¿tuvieron algún problema donde no veían cómo avanzar y se les había acabado la información, o la información disponible se había completamente perdido? Y si es así, ¿cómo lograron solucionar? Pues yo sí hubo un momento en que me desesperé un poco porque las dos tesis que conseguí están impresas porque son tesis que se escribieron en los 90 y no están digitalizadas. Entonces, lo que había disponible en red, pues eran muchos artículos periodísticos, eso sí hay muchísimo, pero no es suficiente para recuperar toda la historia. Hasta que conseguí impresas las 1000 páginas de la tesis esta que les digo, sentí como que, ay, bueno, aquí, pues obviamente 1000 páginas aquí sí va a haber.
Pero sí fue difícil eso, porque muchas cosas que son, digamos, que no son del milenio, no están digitalizadas. Es difícil conseguirlas, ¿sí? Sí, es complicado. No sé si respondo. Sí. Bueno, y para no dejar, voy a leer la síntesis curricular de nuestra autora, que pues, no tuvimos oportunidad de leerla. María de Alba es egresada de la licenciatura en Letras Españolas del TEC de Monterrey, institución en la que ha trabajado desde hace 26 años. Se graduó del doctorado en Estudios Humanísticos con la especialidad en Literatura en el 2012. Además, cuenta con 2 maestrías, una en Estudios Latinoamericanos con especialidad en Literatura e Historia por la Universidad de California, Los Ángeles, y otra por el TEC de Monterrey en Educación con especialidad en Humanidades. Entre 1993 y 1995 se desempeñó como reportera en los diarios Reforma y El Norte. Tiene 3 novelas publicadas, la primera titulada A través de la ventana, la cual fue finalista en el 9º premio Fernando Lara de novela en España 2004, entre más de 200 textos. Antes del olvido, su segunda novela, fue finalista en el mismo premio 5 años después. Y en 2016, Lo que guarda el río. Ha dado talleres de creación literaria en la Casa de Cultura de Nuevo León y ha participado en los encuentros de escritores de Conarte, Nuevo León. Un aplauso para María de Alba. Y bueno, hemos llegado al final de este evento. Agradecemos la participación de nuestros comentaristas, así como de la autora por haber aceptado esta invitación a compartir esta obra con nuestra institución. Fue un gusto escucharlos a todos el día de hoy y agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes. Tenemos aquí unas constancias para nuestros panelistas. Por favor, Un pequeño comercial. Acá atrás está la novela por si gustan adquirirla. Hay un descuento especial, cortesía, por supuesto, de HarperCollins, que nos hizo el favor de mandarnos estos libros, así que aprovechen también para que María se los pida.